Mañana del Centro. Y bueno, ahora lo que nos ocupa como para cerrar esta mañana, después de pasar por la política, por el deporte, vamos ahora a meternos, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la medicina. Y con un tema que, bueno, ya hemos tratado aquí en la Mañana del Centro y también lo hemos tratado con él, con el doctor Eduardo Parisou, que es médico diabetólogo y que nos ha venido a visitar. ¿Está bien médico diabetólogo? Está bien, sí, Está bien, sí, sí. especialista O especialista en diabetes, Sí, sí, para decirlo es lo correctamente. mismo. Es lo mismo. Doctor, gracias por venir ante todo. Por favor, Eduardo. Muy, muy amable. Gracias por Bueno, invitarme. tenemos que volver a invitar porque volvemos a tener presente la diabetes, ¿sí?, como una de las patologías más importantes hoy. ¿Ha crecido, digamos, ha crecido la población con diabetes o está muy presente teniendo en cuenta tratamientos, actualidad médica? Porque por ahí escuchamos a otros profesionales decir, bueno, no es lo mismo tratar a un paciente con diabetes que un paciente que no tiene diabetes. ¿Esto es así? Sí, lo que ha pasado en los últimos años está aumentando, la cantidad de personas con diabetes. Fíjate que hoy en día aproximadamente el 10% de la población, tiene la enfermedad. 10%. 10%. Estamos diciendo que, uno de cada 10 tiene diabetes mayores de 18 años. Esto no sucedía hace 10 años atrás. Hace 15, 20 años atrás, menos de una persona, cada 10 tenía diabetes. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es que si uno ve lo que va a pasar en los últimos 20, 30 años, todo lo que se está viendo es que va a ir aumentando progresivamente la enfermedad dentro de la población. Y algo aún más alarmante todavía, que antes, hace 20, 30 años atrás, era una enfermedad principalmente de las personas adultas, Claro. mayores de Sí. 40, 50 años. Y ahora lo que se está viendo, que personas, menos de 40 años, a partir de los 18, 20 años, empiezan a tener este problema de salud. Algo, que está cambiando, el paradigma del desarrollo de la enfermedad, porque, no se veía esto. Claro. Personas jóvenes. ¿Y por qué puede pasar? Bueno, los principales factores, que producen esto, claramente está relacionado con los estilos de vida, el tema de que uno deja de hacer actividad física y es más sedentario, y claramente está asociado al sobrepeso, a la obesidad. Claro. Y bueno, a todo el consumo, ¿no?, de alimentos industrializados, ¿no? La verdad que ese es el principal factor que produce en la sociedad el aumento de la prevalencia, el aumento de la cantidad de personas que tienen diabetes. Eso es, un foco importantísimo para empezar a resolver este problema, donde hay que empezar a trabajar. Ahora, la pregunta también que me surge es, doctor, antes era, como usted dijo, un problema de salud de las personas mayores, adultas mayores, o era porque por ahí no había tanto estudio en los más jóvenes, que quizás lo tenían y por ahí ya uno, también como lo digo desde el otro lado, como paciente, en la adultez ocuparse un poco más de la salud y no tanto cuando éramos jóvenes. Sí, te entiendo. En realidad lo que pasaba hace muchos años atrás, que la persona consultaba demasiado tarde, Claro. consultaba ya cuando tenía alguna complicación de la enfermedad. Entonces ahí se le diagnosticaba diabetes. Pero, claramente, hay un aumento, sostenido de la cantidad de personas que tienen diabetes. No solamente porque, hoy en día se puede acceder al sistema de salud más fácil, También. pero claramente, en los últimos 50, 60 años viene aumentando, la cantidad de personas con diabetes. Sí, porque está, directamente relacionado con el sobrepeso y con la obesidad. Y eso, se ve que en la población, tanto el sobrepeso y la obesidad como la diabetes vienen aumentando también progresivamente. Como te decía, hace 30, 40 años atrás, el 60% de la población no tenía sobrepeso o obesidad como tiene hoy. Hoy imagínate que 6 de cada 10 personas tienen este problema. Entonces eso está asociado, es el principal factor que incide en un futuro para tener esta enfermedad. Claro. Bueno, yo creo también, no sé si ha servido también como para atacar la enfermedad el hecho hoy de tener, como en su caso, especialistas, ¿no? No solamente en diabetes, sino que hoy tenemos más especialistas
en distintas patologías que se pueden ocupar directamente. Sí, digamos, digamos, con la especialidad lo que hace es que, digamos, que las personas que tienen diabetes, digamos, puedan estar mejor controladas, ¿no? Que puedan tener, digamos, un tratamiento más ajustado a la problemática que tiene cada persona. Pero igual yo creo que es muy importante la atención primaria, digamos, el médico clínico, el médico generalista, el médico de familia, que haga, digamos, el primer diagnóstico de estas personas, porque el especialista en realidad está ya como, digamos, como un interconsultor de un médico clínico o generalista, Claro. ya cuando la enfermedad tiene muchos años, o cuando, digamos, no sé, el clínico no tiene, digamos, la capacidad o no puede, digamos. Claro, ya están más en el tratamiento ustedes. Claro, más en el tratamiento específico en las personas que no están bien controladas. Bien. Pero, digamos, el primer paso, digamos, lo importante, porque la diabetes, si bien, digamos, hay especialistas en diabetes, digamos, los médicos generalistas, los médicos clínicos, que son, digamos, el primer punto de contacto entre, digamos, la población y el sistema de salud, tendría que ser el médico clínico, el médico generalista. Y a partir de ahí, bueno, evaluar si se necesita ir a un especialista o no. Pero, digamos, es importante hacer el diagnóstico precoz. Este diagnóstico precoz, ¿cómo se hace actualmente? ¿Todavía está el pinchecito en el dedo o no existe más? Mira, la mejor noticia para esto, ¿qué es? Muy fácil y muy económico. Entonces, digamos, es accesible prácticamente en toda la Argentina. ¿Por qué es fácil? Porque es en realidad hay que sacarse sangre. Sí, sangre sí. de la vena. De la vena. De la vena. El pinchazo que uno se hace en el dedo es más que nada para aquellas personas que ya tienen la enfermedad. Ah, bien. Y es para ver un control. Es para ver cómo va evolucionando el tratamiento que uno le está indicando. Entonces uno, de una forma más práctica y ambulatoria en su casa, lo puede hacer. Pero el estudio, digamos, más fehaciente, más objetivo, es el análisis de sangre, que es, digamos, es medir lo que se llama una glucosa en sangre, que es la glucemia, y eso, digamos, se hace en cualquier, digamos, laboratorio, digamos, en un estudio de rutina, de control clínico general, se hace, y es totalmente, digamos, en todas las ciudades están, en Chivilcoy están todos los laboratorios, y es económico, eso es lo importante. Además, claro. Porque es muy importante, digamos, cuando, digamos, uno hace un diagnóstico precoz de esta enfermedad, porque cambia la evolución. Entonces, hay muchas personas que se les hace el diagnóstico y ya pasaron muchos años de la enfermedad, porque los primeros años de la enfermedad no te dan muchos síntomas. Entonces, si yo consulto a un profesional de salud cuando tengo un síntoma, ya lamentablemente llegué un poco tarde y ya hay algunos daños producidos en el cuerpo. Entonces, lo importante es hacer el diagnóstico lo antes posible para resolverlo rápido. ¿Se puede convivir? ¿Cómo es la convivencia con la diabetes? ¿O depende de esto que acaba de decir? Depende, digamos, si se agarra a tiempo o si se llega más tarde. Uno tiene que aprender a convivir con una enfermedad crónica. ¿Qué significa? Es un problema de salud que te va a acompañar toda la vida. Como otras enfermedades, digamos, como el colesterol alto, la presión alta. No, son diferentes enfermedades que a uno lo van a acompañar toda la vida. Y bueno, uno tiene que hacer un trabajo, digamos, psicológico, personal, para sentirse, digamos, acompañado por todos los profesionales de salud y uno también, digamos, pero se vive normalmente, digamos. Las personas que tienen diabetes, vos imaginate que el 10% de la población tiene esta enfermedad. Claro. Imagínate, sí, digamos, sí. digamos, lo traemos para hacer no tan abstracto, pero por ejemplo Chivilcoy tiene 70.000 habitantes más o menos. Sí, digamos que sí. Estamos diciendo que hay 7.000 personas alrededor nuestro que tienen esta enfermedad. Y conviven con ellos. Y conviven normalmente. Pero el problema es que de esas 70.000, para decir un número, hay un poco más, un poco menos, hay muchos que tienen el problema de salud y no lo saben. Entonces por eso es importante hacerse los controles periódicos de salud para poder detectarlo en forma temprana y ahí cambiar, ¿no?, la evolución de la enfermedad. Claro, porque el no saberlo implica no tener un tratamiento y esto, bueno, ya sí puede llevar a algo más severo. Y claro, porque, digamos, ¿qué es la diabetes? La diabetes es la glucosa elevada en sangre, el azúcar, la famosa azúcar en sangre.
que eso en sí no produce más que algunos síntomas muy, muy aislados, que uno no consulta mucho, como uno va mucho a orinar, toma mucho líquido, se levanta en la noche unas cuantas veces a hacer pis. La verdad que son síntomas que la verdad que uno no lo consulta, no le preocupan mucho. Hasta muchas veces uno lo naturaliza. Pero esa es la glucosa elevada. Pero si eso está persistente durante mucho tiempo, empieza a afectar diferentes órganos. Entonces ahí empiezan todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, está asociado con tumores, con cáncer. Bueno, digamos, está asociado, digamos, la diabetes mal controlada con muchas enfermedades asociadas, aparte de la diabetes. Creo que siempre le hacemos la misma pregunta, ¿no? Pero como para refrescar la memoria, porque he escuchado hablar del diabetes tipo 1, tipo 2. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿En qué cambia? O sea, la diabetes se caracteriza por la glucosa alta en sangre. Digamos, hay 3 tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1 es más que nada la que le agarra a los chicos en edad escolar, principalmente, que tienen un problema que desde el inicio su cuerpo no libera insulina. Entonces se caracteriza por la glucemia, o sea, el azúcar alta en sangre. Eso es la diabetes tipo 1. Y después está la diabetes tipo 2, que es la del 90% de las personas que tienen diabetes tipo 2, que es la que está asociada principalmente con los otros factores de riesgo cardiovasculares, como la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, el colesterol, los triglicéridos elevados, digamos. Esa, digamos, es como la principal, digamos, diferencia. Antes se decía que la diabetes tipo 1 es la diabetes de los chicos y la diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. Bueno, en este momento se empiezan a solapar un poquito, porque la diabetes tipo 2 se está arrimando más a las personas más jóvenes. También. Y después está la diabetes gestacional, que es la diabetes, digamos, iba a preguntar también, sí. En las personas que están, las mujeres, ¿no?, que están embarazadas, también ahí hay un tipo especial de diabetes. Y después hay otros tipos de diabetes menos comunes, pero bueno, esos 3 tipos de diabetes son las principales, digamos. ¿Y esa diabetes gestacional puede generar algún inconveniente? ¿No hay que tratarla? La diabetes gestacional... ¿Por qué puede aparecer? Bueno, la diabetes gestacional, digamos, es una enfermedad que aparece en el último trimestre del embarazo. No aparece en el primero o en el segundo. Si aparece en el primero o el segundo es porque esa persona ya venía antes del embarazo con diabetes. Está bien. Es una enfermedad propia del embarazo que empieza en el tercer trimestre del embarazo, y lo que se hace, las mujeres que están embarazadas, en todos los controles, en el último trimestre, en la semana 24, 28, se hacen la famosa curva de glucosa. Que con esa curva de glucosa, que es, le dan de tomar, digamos, le sacan sangre primero, se ve la glucosa que tiene en ese momento, le dan de tomar un vaso con glucosa, con azúcar principalmente, y se evalúa a las 2 horas la glucosa. Y dependiendo del valor, ahí se diagnostica o no diabetes gestacional. La verdad que, digamos, se controla perfectamente. Digamos, muchas veces la diabetes gestacional se puede controlar solamente con alimentación y actividad física, moviéndose. Otras veces necesita un medicamento, pero digamos, lo importante es controlarla, detectarla en el tercer trimestre para no tener problemas. Principalmente son problemas obstétricos, digamos, muchas personas, digamos, el bebé ya empieza a ser gordito dentro de la panza de la madre. Entonces eso lleva a que no puede tener un parto normal y va a cesárea, o si va a cesárea es más dificultosa técnicamente para los cirujanos, digamos, extraer el bebé. Y después también puede llevar a tener malformaciones, digamos, el bebé, si no está bien controlada, puede tener algunas alteraciones cardiovasculares y neurológicas del bebé principalmente. Entonces, bueno, es muy importante para tenerlo en cuenta, claro. Hacerse los controles. Sí, para tenerlo en cuenta. Recién habló de las comidas industrializadas y de los efectos también. Y estos productos que ahora nos venden, ¿sí? Los famosos productos sin azúcar y eso, ¿tenemos que tomar con pinzas también? Bueno, en realidad hay tantos mitos como verdades. La verdad que la alimentación de aquellas personas que tienen diabetes no es tan diferente como tener una alimentación sana en la población general. En realidad se trata del balance, digamos. Lo importante es, digamos, que siempre estén los productos naturales. En el plato, digamos, hay un formato muy clásico, que el plato de comida, lo importante es que la mitad del plato de comida que tenga verduras.
O sea, todas verduras naturales, digamos, que ahí no hay nada de industrialización, digamos. Claro. Eso es muy Sí, 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 importante. sí. Y después de la otra mitad del plato, siempre se divide como en dos partes. Esto para tener una noción gráfica. Digamos, si el plato no se divide en tres, es mucha verdura, 50% de la mitad del plato. Y de la otra parte tiene que haber una porción de la fuente de proteínas, que es la fuente, digamos, de carne roja, carne de pollo, pescado, cerdo, huevo. Y después la otra parte un poquito también, que es un cuarto de lo que son, digamos, los hidratos de carbono. Que estamos hablando más que nada de todo lo que sea derivado de la harina. La pizza, empanadas, tartas, el arroz, la papa, bueno. Digamos, la idea es que sea balanceado. La idea es que empezar a comer, digamos, más productos naturales y no tantos productos industrializados, porque, digamos, la capacidad, digamos, mejor dicho, la característica que tienen los productos industrializados es que tienen alta cantidad de grasas. Hay muchos que dicen bajo en hidratos de carbono, bajo en azúcar, pero realzan el sabor Claro, sí. con grasas, con sal y con muchos aditivos. Sí, Y la verdad te ponen un producto sin sal, por ejemplo, como las galletitas, pero te suben la parte más de grasa para que tengan sí, hay gusto. que empezar exactamente, digamos, y tiene una capacidad de que es casi adictivo, digamos. Uno come un alimento y Sí. es muy rico y dan ganas de consumirlo. Pero bueno, digamos, trae consecuencias. Entonces es importante empezar a hacer un cambio, digamos, de los hábitos, de empezar a comer más sano, porque, digamos, ese es el puntapié inicial para cambiar, digamos, todo esto que, digamos, como te decía anteriormente, digamos, está aumentando. Hoy hay el 10% de la población tiene diabetes, pero en el 2030 va a tener el 12-13%, y así se ve que está aumentando cada vez más. Hoy también, por ejemplo, hemos estado charlando con otros profesionales aquí en la mañana y nos plantean otra problemática que tiene que ver con, por ejemplo, la obesidad infantil, ¿sí? O el sobrepeso de los niños. ¿Esto puede predisponer en el futuro a ser una persona diabética o no necesariamente? Bueno, esto aumentó, digamos, considerablemente. Vos sabés que los chicos menores te digo estadística uno, como para tener un poco de idea si esto importa o no importa, o hay que prestarle atención o no. El 40% de los chicos menores de 18 años tienen sobrepeso o obesidad. O sea, 4 de cada 10 chicos menores de 18 años, los chicos que están en la escuela, tienen sobrepeso o obesidad. Y ese claramente es el puntapié inicial para que en los próximos años desarrollen enfermedades crónicas. La diabetes es una. Estamos hablando de diabetes porque sí. yo soy especialista. Claro. Pero yo tengo una mirada, digamos, general también, y eso obviamente está desarrollado a muchísimos problemas traumatológicos. Está relacionado, digamos, con enfermedades cardiovasculares. Digamos, muchísimas alteraciones produce el sobrepeso y la obesidad en los niños, porque van a estar mucho tiempo expuestos al sobrepeso y la obesidad. Entonces, en forma precoz, en forma temprana en su vida, van a tener lamentablemente estos problemas. Por eso, digamos, es importantísimo, digamos, atacar el problema en los más chicos. Es importantísimo para que cambie, digamos, en los próximos años la cantidad de personas que tienen estas enfermedades crónicas. Y la pregunta también que me surge hacer por la experiencia es, ¿tomamos conciencia ahora? Porque ahora tenemos mucha información. Mucha, demasiada a veces, pero bueno, Sí. tenemos mucha información. Por eso nos gusta también hablar con los especialistas, porque bueno, tenemos tanto y tanta información que a veces no sabés cuál tomar y cuál dejar. Pero digo, ¿se ha tomado más conciencia en el antes o arranca ante algún síntoma o cuando llegan al médico y ahí se empieza a tomar conciencia? La verdad que, digamos, uno se tiene que referir a los datos pragmáticos que están pasando en la sociedad. Y la verdad que si bien tenemos mucha información de lo que sucede, porque estamos todos en contacto con las redes y podemos acceder muy fácil a la información, pero la verdad que los datos son contundentes que estamos perdiendo la batalla. Como te decía, digamos, esto del 40% de los menores de 18 años tienen sobrepeso y obesidad, y el 60% de los mayores de 18 años tienen sobrepeso y obesidad, y eso no pasaba hace 20 años. Y tampoco, lamentablemente, por todos los datos epidemiológicos que se ven, va a aumentar en los próximos años. Significa, digamos, que el saber,
no alcanza para resolver este problema. Digamos, se necesita, digamos, una voluntad general, es decir, ¿qué es la voluntad? Digamos, el deseo y el accionar sobre algo para que pueda, digamos, modificarse. La verdad que es un tema para resolverlo que, bueno, esto que vos te propusiste y convocarme a mí para hablar y difundir este tema es importantísimo, es súper importante, pero claramente no alcanza, digamos. Esto, No, por supuesto. digamos, viene obviamente de todas las políticas, tanto municipales, provinciales y nacionales, y digamos, de todo el sistema, digamos, en salud se tiene que involucrar, yo creo, más para poder resolver y cambiar esta historia. No, ni por supuesto un día al año. Exacto. ¿No? ¿Cuándo es Sí. el noviembre? ¿Cuándo es El noviembre, sí, noviembre, el claro. 14 de noviembre. No alcanza solamente en noviembre hacer una acción, una actividad, una charla. Esto debe de ser permanente. Exacto, sí, digamos, sirve para visibilizar, para que la gente tome conocimiento, pero la verdad que hay que empezar a difundirlo muchísimo más. Y en este aspecto también, y bueno, ya que lo plantea, ¿qué se puede hacer justamente, ¿no? Para visibilizar, para difundir? ¿Qué podría ser, por ejemplo, la política? Bueno, También. digamos, es importantísimo, digamos, O en políticas de salud, mejor dicho. yo creo que, digamos, el sistema de salud tiene que ir a buscar a la población. Uno, digamos, no se puede quedar sentado esperando que las personas vengan a consultar para hacerse un análisis de sangre para ver si tienen diabetes o no, u otras enfermedades, digamos. Yo creo que hay que hacer programas masivos de todos, tanto del sector público y del sector privado, para que, digamos, la población empiece a tomar conciencia de esto y se acerque, porque como te decía, la verdad que la diabetes se diagnostica muy fácil y muy barata. Ese, digamos, es algo, digamos, muy importante para tenerlo en cuenta. Y está, digamos, al alcance de todos. Entonces me parece que hay que hacer programas, digamos, masivos para poder diagnosticarlo. Este problema y en forma temprana. Sí, no, por supuesto. Por supuesto, la concientización permanente en este caso. Doctor, bueno, agradecer la visita aquí nuevamente a la mañana del centro, bueno, para seguir charlando del tema, ¿no? Y no solamente en noviembre, que es por ahí donde somos más recurrente, o cuando se lleva a cabo el Día Mundial de la Concientización de alguna enfermedad. ¿Alguna cuestión más, algún concepto más, mensaje más que nos quiera dejar, que por ahí no preguntamos y está bueno, digamos, poder informar a la población? Yo creo que, digamos, para mí lo más importante es, en este momento, digamos, que la población se acerque al sistema de salud, que no tenga miedo, que no tenga vergüenza, que, digamos, que se hagan, digamos, los controles periódicos de salud, tanto de los hombres, las mujeres, dependiendo de qué edad, que se acerquen y se hagan un control de salud. Principalmente, digamos, las personas que tienen, digamos, a un factor extra para poder desarrollar la enfermedad, para poder desarrollar diabetes, que es principalmente, digamos, las personas que tienen sobrepeso, las personas que tienen obesidad, las personas tabaquistas o que tienen el colesterol alto, la presión alta. Bueno, esas personas obviamente hay que enfocarse un poquito más. El tabaco también incide. El tabaco incide, sí. El tabaco incide en la diabetes y en la enfermedad cardiovascular, digamos. Porque, También, digamos, claro. el cuerpo, digamos, es un organismo integral que está todo conectado, digamos. Está todo conectado. Entonces, yo creo que lo más importante es vencer ese miedo a tendré o no tendré diabetes, voy al consultorio y ya tengo una enfermedad. Bueno, vencer ese miedo y poder acercarse. Una última consulta, ya que no lo había preguntado. ¿Es una enfermedad, digamos, o una patología hereditaria o no? Digamos, O sea, si tuvo mi abuela, tuvo mi abuelo, tuvo mi mamá. hay más chances, digamos, la diabetes Hay más tipo chances. 2, esta diabetes que dijimos del adulto, que está relacionada con el sobrepeso y la obesidad, claramente tiene una relación con un antecedente familiar. Es decir, si yo tengo mi mamá, mi papá, un abuelo que haya tenido o tiene diabetes tipo 2, yo tengo más chance. No significa que sí o sí voy a tener diabetes tipo 2. Claro. Pero si tengo un familiar con diabetes y yo aparte, digamos, estoy con sobrepeso, con obesidad, con hipertensión arterial, bueno, ahí claramente aumentan las chances, como que una gotita más al vaso para que yo tenga la enfermedad. Por eso, digamos, consultarlo. Esta persona, digamos, claramente tiene que consultar rápido, porque cambia, digamos, drásticamente
la evolución de la enfermedad en aquellas personas, digamos, que se le hace un diagnóstico temprano y están bien controladas, con respecto a aquellas personas que consultan ya con una complicación. Digamos, la calidad de vida cambia sustancialmente. Muchas gracias por venir, doctor. Muy amable. Millones de gracias por invitarme. Por favor. Un El doctor placer. Eduardo Parisot con nosotros aquí en la mañana del centro, sí, médico especialista en diabetes. Obviamente para cerrar con él aquí en nuestros estudios, sí, esta mañana en el centro en el día de la fecha. Nos vamos a estar reencontrando mañana, alrededor de las 10:30 de la mañana, para hacer juntos nuevamente la mañana del centro. Muchas gracias.